amigos y hermanos en la fe, les saluda por acá su amigo en Cristo, Amós Hidalgo Acosta. Y en esta hora pues hablaremos acerca de la Septuaginta, la versión de la Biblia hebrea, pero en griego. Estaremos a manera de lectura recomendada, hablando un extracto de este libro, La Biblioteca de Dios, de Giovanni Vian, de la editorial Ediciones Cristiandad, y es este que tenemos por acá. Sumamente recomendado, ¿verdad? Así que sin más, vamos para allá. Hablemos acerca de la Septuaginta. Empecemos como que esta versión se convierte en la Biblia de los cristianos. Pablo y los demás autores de los escritos, después llamados neotestamentarios, citan las escrituras hebreas, ciertamente, pero las citan en la versión que ellos conocieron en griego, y esa versión es la Septuaginta. Ya se ha aludido al hecho de que éstas fueran traducidos sobre todo en Egipto a partir del siglo III antes de la era cristiana. Es decir, que antes que aparezca el cristianismo como movimiento, en el marco histórico aparece esta versión, que especialmente surge por la necesidad del judaísmo helenístico o de la diáspora, que ellos pues obviamente hablaban el griego. Hay una leyenda acerca de la Septuaginta, según una afortunadísima leyenda narrada por un texto judeo-helenístico, es decir, por judíos, pero de la diáspora, por judíos helénicos, por judíos que hablaban griego del siglo II antes de la era cristiana. Esta obra se llama Carta de Aristeas a Filócrates. Esta traducción, es decir, la Septuaginta, habría sido obra casi un siglo antes de esta obra llamada Carta de Aristeas a Filócrates. Y la leyenda que se narra en esta obra acerca de la Septuaginta es que 72 expertos judíos, 6 por cada una de las 12 tribus de Israel, fueron invitados a Alejandría por Ptolomeo II Filadelfo para una traducción, para una empresa de traducción que sería la Septuaginta, es decir, la primera parte sería la Torá, la que se tradujo al griego, lo que para nosotros es los primeros 5 libros del Antiguo Testamento o el Pentateuco. Por ello, la traducción fue llamada de los 70, por esa leyenda que fue traducido por 72 expertos, 72 rabinos judíos, con un número redondeado que aparece por primera vez en Flavio Josefo a finales del siglo I de la era cristiana, o simplemente empleando el término latino la Septuaginta. La carta de Aristeas, que se hace pasar por un testimonio ocular de los hechos narrados, es una obra de propaganda del judaísmo y de su monoteísmo. Es decir, que la Septuaginta no surge pensando en que va a ser la Biblia de los cristianos. No, obviamente ni siquiera existe el cristianismo en el marco histórico cuando aparece la Septuaginta. Estamos hablando siglo III antes de la era cristiana, ¿sí? Por lo tanto, esta obra, Carta de Aristeas a Filócrates, lo que pretende es propaganda, servir como propaganda para el judaísmo en esta versión, en la versión griega de la Biblia hebrea. Ahora, ¿cuál es la importancia de la Septuaginta? Traducir las escrituras hebreas al griego significó la transposición de un universo cultural a categorías de pensamiento totalmente diferentes. Es decir, que no es lo mismo hablar de la cosmovisión hebrea a la cosmovisión helenística propia del idioma griego. Traducir la legislación mosaica, las imágenes de Isaías o de Ezequiel
o la oración de los salmos a la lengua de Homero, a la lengua de Safo, a la lengua de Platón, obviamente no en el griego clásico, sino en el griego del dialecto koiné, que todo el Nuevo Testamento o todos los escritos neotestamentarios fueron escritos en griego koiné. Ahora, la Septuaginta fue la primera gran operación de este tipo en la historia cultural de la humanidad. Por eso su importancia, la importancia de la Septuaginta. Gracias a esta enorme empresa de traducción, el cristianismo pudo leer a Moisés en la lengua de Platón. Interesante. Peculiaridades legendarias acerca de esta obra. Bian nos dice que en la obra de Aristeas se subraya que los 72 traductores fueron enviados por el sumo sacerdote de Jerusalén a Alejandría. Es decir, que hay un vínculo entre el judaísmo palestinense y el judaísmo que abrazará la Septuaginta en la diáspora o en este mundo ya helenístico. Obviamente también son judíos, ¿sí? Pero son judíos que no hablan, en este caso, el hebreo, sino el griego. La obra de traducción fue dirigida por Ptolomeo para destinarla a la ya mítica biblioteca de Alejandría. Es decir, Bian nos dice que el propósito en sí también de esta obra que fue empresa de Ptolomeo, precisamente era para ser parte de los anaqueles de la ya mítica y la legendaria biblioteca de Alejandría. La traducción se completó prodigiosamente en 72 días. Obviamente esto es leyenda. Y aquí quisiera yo abrir un paréntesis para hablar o retomar, mejor dicho, acerca de la Septuaginta, una expresión de Charpentier que nos dice que según la leyenda de 70 escribas que trabajaron por separado, llegaron exactamente a la misma traducción. Es decir, la leyenda es esta. Los 72 escribas que estaban en esta empresa de traducción tradujeron de forma independiente y al final todos tradujeron lo mismo, ¿sí? Obviamente esto es una exageración, esta es una leyenda que lo que quiere es legitimizar la autoridad divina de esta obra. El sentido de esta leyenda, va a decir Charpentier, tiene su importancia, puesto que significa que semejante traducción solo pudo ser inspirada por Dios. Es decir, que los judíos de la diáspora no solamente abrazaron la Septuaginta al principio, porque después los judíos van a rechazar la Septuaginta cuando ésta ya se ha convertido o que a la postre se convertiría en la Biblia de los cristianos. Pero los judíos al principio abrazaron esta versión de la Biblia hebrea al punto de sentir que era inspirada por Dios o que tenía detrás de sí la obra divina. Por eso la leyenda a su alrededor. Filón de Alejandría, pues estamos hablando de estos autores, escritores cristianos helenísticos. Tenemos a Filón de Alejandría, el autor más grande del judaísmo helenístico. No solo retomó la leyenda de Aristeas, sino que llegó a considerar la versión de los 70 tan inspirada como el texto hebreo, fíjese, acuñando la sugestiva imagen de dos escrituras hermanas. Es decir, que para Filón de Alejandría, tanto la versión griega como la Biblia hebrea estaban al mismo nivel. Interesante. Bueno, la Biblia cristiana, la Biblia que conocieron los apóstoles, el movimiento cristiano incipiente, ese movimiento primitivo que aparecen en Hechos y que se registra en el Nuevo Testamento, pues este cristianismo conoce las escrituras o las sagradas escrituras de la Biblia hebrea en la versión griega, que es obviamente
la Septuaginta. La suerte de la versión de los 70 en el judaísmo estaba destinada a una rápida decadencia. ¿Por qué? Precisamente por ese vínculo que se crearía con el cristianismo. Su adopción por parte de los cristianos acabó por desacreditarla dentro del judaísmo. Cuando al principio la carta de Aristeas sirve para una propaganda en favor de esta versión de la Septuaginta, después el judaísmo la desacredita y se aleja de ella. ¿Por qué? Porque ahora los cristianos la habían abrazado. Fue incluida en la edición crítica Los Exapla de Orígenes de Alejandría. La Septuaginta a la postre se convirtió en la Biblia cristiana. Y con esto voy a concluir. Aquí tengo en paralelo la Biblia hebrea, que se divide en Torá, escritos y profetas, y la Biblia cristiana, que en nuestro canon está ordenado Pentateuco, históricos, sapienciales y proféticos. Si se dan cuenta, la herencia que nosotros tenemos del orden del canon del Antiguo Testamento de la Biblia cristiana está en esta línea que ya dejó heredada la Biblia Septuaginta y no la Biblia hebrea. Así de importante, por lo tanto, es la Septuaginta para la Biblia cristiana que nosotros conocemos, porque el orden de nuestro canon lo heredamos de la propuesta que ya dejó la Septuaginta. Bueno, eso es todo y muchas gracias.